Un saludo y un abrazo para todos aquellos que no he tenido la oportunidad de abrazar. Que el Señor siga añadiendo a la casa a los que han de ser salvos. Estamos contentos esta mañana como por estar vivos. ¿Sí? Amamos estar vivos. Estamos contentos de tener un pueblo que ama a Dios, estar en medio de un pueblo que honra el nombre de Dios, que exalta el nombre de Dios, que glorifica el nombre de Dios. Y gracias a Dios por tener un lugar donde dormir, calientito, ¿verdad? Tener ropa, abrigo, alimento, todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad que sí? Lo da solamente porque nos ama. No tiene ninguna obligación de hacerlo, pero por el puro afecto de su voluntad, Él nos considera. Entonces estamos agradecidos de comer y a veces más de lo que debemos. Hay que arrepentirse de ese pecado, de comer más de lo que debemos. Me dijo el pastor Osvaldo, nos contó el otro día, un pastor que viene con nosotros de Chile, que nosotros en la luna pesamos menos. Entonces yo no estoy gordo, estoy en el planeta equivocado. Pero bueno, que Dios nos ayude. Por favor, venga conmigo al libro de Filipenses capítulo 2. Seguimos aquí en esta preciosa palabra que Dios nos ha dado. Indudablemente no hemos ni nunca exploraremos todo lo que esto significa, simplemente hasta donde entendemos, ¿verdad? Hasta donde Dios nos da luz. Yo entiendo que todos y cada uno de ustedes después en sus casas siguen estudiando, siguen leyendo, siguen preguntando a Dios. Pero una de las cosas que a mí me motiva desde que me convertí al Señor, el Señor me alcanzó por su gracia, porque soy la respuesta de Dios. Entiendo que yo no andaba buscando al Señor. El Señor me halló. Dice Isaías que Él fue hallado por aquellos que no andaban preguntando por Él. Yo soy uno de esos, yo no lo andaba buscando. Él me salió al encuentro. Como a un abortivo, dice el apóstol Pablo. ¡Wow! Y lo que más Dios me ha enseñado a mí es ser un predicador, alguien que expone las Escrituras desde el aspecto práctico. Si algo que me gusta a mí es ser práctico en el Evangelio, las cosas que nos pasan a usted y a mí en el día a día. Nosotros no vivimos, no somos. ¿Usted alguna vez vio Alf? ¿Alguien se acuerda de una serie Alf, que era un Alf? ¿Sí? No sé, así se llamaba en Chile, ¿verdad? Usted cada vez que venían los vecinos había que esconderlo, porque usted no sabía cómo explicar esa criatura en su casa. Entonces de repente los cristianos nos sentimos un poco alfa en el mundo, porque no sabemos cómo explicar por qué somos como somos. Como dijo Elizabeth Elliot, la esposa de Jean Elliot, uno de los hombres, de los misioneros que fue a Ecuador y fue asesinado en el Ecuador. Yo tuve la bendición de conocer a su hermano, el hermano de Jean Elliot, llamado Nate, en Argentina. Ella escribió estas palabras, dijo: yo no soy diferente porque soy cristiana. Porque soy cristiana soy diferente. O sea, el cristianismo nos hace seres distintos. Y a veces nos cuesta vivir como gente distinta en un mundo que es casi todo igual. Nosotros siempre navegamos contra corriente. En un mundo de tanto orgullo, de tanta arrogancia, de tanta soberbia, de tanta altanería, de tanta manifestación de un ego grande, qué difícil se hace vivir de una manera humilde y sencilla. De una manera en que honremos el corazón de Dios. Para mucha gente que usted esté aquí y nosotros estemos aquí, incluso para algunos miembros de la familia podría parecerle extraño. Usted podría haberse quedado durmiendo hasta tarde. Especialmente los que inician una jornada de trabajo mañana muy temprano. Sin embargo, usted no puede explicar. Siempre les comparto a mis hermanos, no diga que es cristiano. Que la gente se dé cuenta
por nuestra manera de proceder, que somos distintos. Y que cuando ellos nos pregunten por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos, o por qué actuamos como actuamos, o por qué hablamos como hablamos, entonces sí podamos decirle a la gente, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué usted anda cantando todo el día? ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Por qué nos gusta estar en la casa del Señor? Entenderá, David dijo, prefiero un día en tus atrios. Imagínense, en el atrio, que era el patio solamente. Y Dios nos quiere siempre en el lugar santísimo, porque de allí somos. Allí nos introdujo. Entonces, la manera, esta palabra que Dios nos ha dado es justamente el antídoto para toda esta manifestación de orgullo y de soberbia que sobreabunda en todo tipo de cosas, en los deportes, en la música, en el espectáculo, en la vida cotidiana. En su trabajo usted tiene gente que es soberbia, jefes que porque creen que tienen un poco más de grado, ya lo subyugan a usted, lo someten, lo humillan. ¿Verdad que sí? ¿Cómo nosotros podemos mantener a raya eso de tal manera que no nos perjudique a nosotros también? Y es justamente lo que la enseñanza del apóstol Pablo, cuando nos dice que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir de Cristo Jesús. Y déjeme decirle que ninguno se va a escapar de esto. Esta es una escuela, se llama la escuela de Dios. Antes de Dios usar a alguien, lo va a mandar al desierto. Así que bienvenidos a la escuela de Dios. Aquí nadie pasa de grado sin aprobar. No hay honra sin cruz. Como no hay resurrección sin muerte. Como no hay exaltación sin humillación. El que quiera reinar tiene que aprender a servir. A nosotros nos enseñaron muchos a ser reyes. Y está bien porque la Escritura dice que somos reyes y sacerdotes. Pero no nos enseñaron a ser sacerdotes. Porque el sacerdocio tiene que ver con el servicio. Lo mismo que el reinado. Los reyes de la tierra no sirven a su pueblo. Los reyes de la tierra se sirven del pueblo. Y Jesús nos dijo que entre nosotros no sería así. El mayor serviría al menor. De tal manera que el que sirve siempre desde la mirada de Dios, siempre es mayor que el que es servido. Siempre. Usted va a un restaurante y la gente mira con desdén, mira por encima del hombro al que lo sirve. Pero sabe que para Dios ese es el trabajo que todos nosotros debemos hacer. Servir. Jesús dijo, yo he venido no a ser servido, sino a servir. Ahora, miren lo que dijo Jesús. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. O sea, la bienaventuranza no está solo en saber hacer lo bueno, sino en hacerlo. Nosotros sabemos más cosas de las que vivimos. Nosotros sabemos más cosas de las que podemos explicar. Como nos decía nuestro pastor hoy por la mañana, ¿cierto? Que se explican las cosas cuando que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Les recomiendo por aquellos que no pudieron estar ayer, o ya los que nos están viendo por internet, o nos verán en algún momento, escuchen, vean la palabra que el Señor nos dio ayer a través de nuestro pastor. De verdad, mi hermano, fue una impartición del cielo, un llamado a la alerta, como yo vi hace un par de meses atrás, una predicación, un resumen de una predicación del pastor David Wilkerson que habla un llamado a la angustia. Porque en realidad hoy día necesitamos volver de donde nunca debimos salir, de la presencia de Dios. En la presencia de Dios todo es posible. Entonces, es tan sencillo deslizarse, hermano. Nosotros no nos damos cuenta. Es tan fácil caer en el orgullo. Es tan fácil olvidarnos de la razón de por qué Dios nos tiene en su reino. En el reino no vinimos a hacer lo que nosotros queramos. Tenemos un rey, tenemos un Señor. Jesús lo dijo, vosotros me decís Señor, Señor, y bien decís porque lo soy. Pero no sé lo que yo os digo.
sea, nadie puede entrar al reino y seguir pensando que puede mantener su estilo de vida como era antes. No tiene ningún sentido. Por eso entonces vimos lo que dice la Escritura. Lo voy a leer completamente, el capítulo 2 del verso 5 en adelante, nuevamente, para que los que no lo han escuchado podamos partir de allí. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es muy importante, hecho semejante a los hombres, igual que usted y yo. Y luego dice que estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y hasta qué punto se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo primero que vimos comenzando la fiesta fue que Jesús se vació a sí mismo. ¿Recuerdan? Si no, después lo puede escuchar en los vídeos cuando tenga tiempo. Lo que significa vaciarse a sí mismo. Luego dice la Escritura que se humilló a sí mismo. ¿Sí? Y una vez que Él se humilló a sí mismo, Cristo cedió a sí mismo. Todo tiene que ver con el propósito que el Padre tenía desde la eternidad. Y vimos algo el jueves pasado de cómo Cristo se entregó a sí mismo. Miren las cosas que hizo Jesús. Todo ese proceso, ¿para qué? Para también dejarnos a nosotros una enseñanza de cuál ha de ser nuestra forma de vivir sobre la faz de la tierra. De qué manera desea Dios que nos comportemos en este planeta llamado Tierra, a quien Dios ama. Lamentablemente, mi hermano, nosotros en el caminar, conversábamos con el pastor Osvaldo el otro día, una conversación muy linda que tuvimos, de cuánta gente, mirando los vídeos antiguos, de cuánta gente ha pasado por nuestras vidas y en las iglesias donde nosotros hemos estado. Cuánta gente usted mismo conoce que hoy no están en el Evangelio. Muchas de ellas tienen que ver con sus propias razones, pero muchas también se fueron a causa de nuestros malos testimonios, a causa de nuestras malas decisiones, a causa de que nosotros no fuimos capaces de mostrarle a Cristo. Porque también, mi hermano, no somos blancas palomas, perdónenme. También nosotros hemos cometido y hemos sido factor de tristeza, de dolor para mucha gente. Eso, que Dios nos perdone por haber hecho eso. Porque en nuestra inmadurez, en nuestra incapacidad de darnos cuenta que hay cosas que nosotros hacemos, a veces sin querer podemos dañar a alguien. Yo recuerdo que salimos con mi esposa, con unos pastores amigos, fuimos al sur de Chile y estacionamos el auto y mi esposa iba a mi lado, y entonces los pastores que iban atrás se fue a bajar del auto y al cerrar la puerta, el pastor que iba con nosotros puso la mano, y mi esposa no se dio cuenta y le apretó la mano. Mire, sin querer, sin darse cuenta. No estaba ella pensando, no me gusta, le voy a apretar la mano. No estaba eso. Ella simplemente cerró la puerta, no se dio cuenta que la mano estaba. Y el pastor no se dio cuenta que mi esposa iba a cerrar la puerta. Fíjese a veces cómo sin desearlo podemos afectar la vida de alguien. ¿Cuántas veces ha pasado situaciones de esa naturaleza? Por eso, mi hermano, no somos del todo inocentes. Por eso es que el Señor desea recordarnos a nosotros cuál ha de ser nuestra forma de actuar. Qué difícil se hace humillarse a sí mismo, sobre todo cuando uno tiene la razón. Yo sé que a usted le gusta humillarse, a mí no. Sobre todo, porque cuando uno no tiene la razón, bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Hay que asumir, ¿verdad? Pero si yo tengo la razón, nos cuesta. Jesús pudo haber con una sola mirada destruido a todo. ¿Verdad que sí? Si yo quiero con un solo ángel que aparezca,
No tengo ni necesidad. Mire, dice que al anticristo lo va a destruir con el resplandor de su venida. Ni siquiera va a usar las manos. Solo con el resplandor. ¿Qué le costaría al Señor hacer desaparecer a todos nuestros enemigos? ¿Cuánto cree usted que le cuesta a Dios? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hace? Porque nos ama. Él nos amó ayer, nos ama hoy y nos seguirá amando mañana. Su amor es eterno y para siempre. ¿Verdad que sí? Entonces, aleluya. Mire, Cristo se entregó a sí mismo. Venga conmigo, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Según Pablo, ¿cómo era el siglo que estaba viviendo? Y nosotros podemos decir amén hoy día, porque sigue siendo un siglo malo. Y mire lo que sigue diciendo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por lo tanto, Jesús no hizo nada que estuviese fuera de la voluntad del Padre. De esta manera, entonces, tenemos que en la persona de Cristo, Jesús se da la relación inconfundible de la persona del sumo sacerdote, consagrando su ofrenda en el altar del Señor. Dice que Él fue el Cordero de Dios ofrecido como sacrificio único para retirar de una vez y para siempre la fuerza condenatoria del pecado. Dice la Escritura que con una sola ofrenda, con una sola. Y aquí es donde uno tiene que entender que generalmente cuando uno dice, vamos a hablar de la ofrenda, el primer pensamiento que aparece en muchos cristianos es el símbolo del dinero. Inmediatamente se habla de ofrenda es porque nos van a pedir, tranquilo, no vamos a hablar de dinero. Porque la Escritura nos dice que Jesús con una sola ofrenda, con una sola, mire, con una sola, hizo perfecto para siempre a los santificados. Qué bueno. ¿Perfectos para cuánto? Para siempre. ¿Estamos hablando de dinero o estamos hablando de la vida de Jesucristo? Estamos hablando de una vida. Hay ofrendas que quedan en el ofrendero, pero hay ofrendas que quedan en la memoria de Dios. Fue lo que le pasó a Cornelio, que Dios hizo memoria. Su ofrenda habían subido como un memorial. Y por esas ofrendas Dios les mandó una respuesta y le abrió las puertas a los gentiles, de los cuales éramos usted y yo. Imagínense. Extraordinario, maravilloso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 26 y verso 27. Hebreos. Vamos al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 7, verso 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Se ofreció a sí mismo para aniquilar el pecado. Venga al capítulo 9, verso 26 de este mismo libro. Hebreos 9, 26. Está hablando del sacrificio que quita el pecado del mundo. No es que lo esconde como lo antiguo por un año, sino lo quitó. De otra manera,
le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Otra vez, de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Este fue un sacrificio sin fronteras. Cristo Jesús incluyó a todos los pecadores de todas las épocas para que seamos partícipes de su salvación. De todas las épocas, hasta que Cristo vuelva. Todos, aquel que invoca el nombre del Señor, será salvo. Eso es muy importante, el que nosotros podamos declarar las Escrituras, porque lo natural, como decía el pastor, niega muchas veces lo espiritual. Nuestros ojos nos engañan. Los sentidos nos engañan. Recuerden nosotros que hemos tenido 5 maestros durante nuestra vida. Los 5 sentidos, los ojos, el olfato, el gusto, el tacto, ¿sí? Lo que oímos, lo que escuchamos, lo que tocamos. Hemos sido formados por esos 5 sentidos. Pero, mis hermanos, hay un mundo espiritual que es mucho más real que este mundo físico. Todos los que alguna vez se han aproximado, que Dios nos ha abierto los ojos, como aquel profeta le dijo, Señor, ábrelo los ojos para que vean que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si Dios nos abriera los ojos esta mañana, podríamos darnos cuenta que hay una compañía de una multitud de ángeles. ¿Lo cree de corazón? Ellos están trabajando a favor de los herederos de la salvación. Yo no sé si usted se ha sentido acompañado cuando está solo, cuando ora, saber que Dios está ahí. Pero a veces perdemos rápidamente esa capacidad de darnos cuenta en presencia de quién estamos. Acompáñeme ahora al libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 19 y 20. Vamos a estudiar las Escrituras allí. Capítulo 2, versos 19 y 20. Como Él se ofreció a sí mismo a favor de los pecadores, los atrajo a su cuerpo en aquella cruz, para que los reos de muerte pudieran ser parte de Él. Con un solo holocausto nos acercó a todos a Él, para que nadie fuera excluido. Aquí quepan todos. Mire lo que dice. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente. ¿De verdad? Mira, esto muchas veces lo creemos porque está escrito, pero no necesariamente es una verdad en nuestras vidas. Porque si realmente estuviésemos crucificados, no reaccionaríamos a la provocación. Pero, pastor, espere, estoy en un cuerpo de carne, yo todavía tengo sentimientos, tengo emociones, tengo reacciones, tengo acciones. Ciertamente. Indudablemente. Por eso es que no tiene que ver con nosotros, sino el que vive dentro de nosotros. Ese es el que se tiene que manifestar. Es el que vive dentro de usted y de mí, es el que tiene que accionar. Por eso Pablo dice, estoy con Cristo juntamente crucificado. O sea, yo también estoy en la cruz. Y luego dice, ya no vivo. Espera, a ver, yo camino, juego, hablo, tengo hijos y ellos me dieron nietos y salto y sonrío y bostezo y tengo apetito. Sí, está bien, pero ese no necesariamente usted es la manifestación de usted. El que vive dentro de nosotros, Él es el poderoso. A Él hay que dejarlo vivir, a Él hay que dejarlo que se manifieste. Ahí hay que dejarlo que se exprese, que hay que dejarlo crecer. Por eso Pablo dice, vuelvo a sufrir dolor de parto ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Entonces Pablo, entendiendo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. O sea, no vivo yo, vive Él. Es un intercambio. Mi vida por la de Él. Ya no es mi fe, es la fe del Hijo. Y ya no es mi amor, es el amor de Él en nosotros. O sea, ahora es más sencillo amar, porque amo a través del amor de Dios. Y el amor de Dios todo lo soporta, todo lo cree, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, todo lo espera, es sufrido. Lo que pasa es que nos han enseñado mucho a nosotros, es que usted puede, usted lo puede lograr. Usted apela a la fuerza suya y a la fuerza mía y nos damos cuenta que no podemos, ni siquiera nosotros tenemos fuerza para orar, hermano. ¿Cuántas veces usted ha querido orar y no tiene fuerza para orar? No le salen, no le fluyen las palabras. Es Él en nosotros la esperanza de gloria. Señor, enséñame a orar. ¿Cómo me he de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu es Él. Cuando yo no sé manejar una situación difícil, Señor, no tengo idea cómo se resuelve esto, pero por favor enséñame. Eso se requiere humildad, hermano. Se requiere reconocer, no sé. ¿Cuántas veces su hijo le hizo preguntas a su hijo pequeño? Tan sencilla. Una pregunta sencilla que usted tiene que responderle a los hijos cuando tienen 5 o 6 años. ¿Por qué las estrellas no se caen del cielo, papá? Una pregunta sencilla, ¿verdad? Fácil de responder. Usted sabe cómo responderla, ¿verdad? Papá, ¿por qué el buque no se hunde? Cuando yo me meto al agua me hundo. ¿Y por qué el buque, que es más pesado que yo, no se hunde? ¿Para dónde se fue la luna, papá? ¿Por qué ella no está? ¿Por qué el avión puede mantenerse ahí arriba? ¿Y por qué yo no puedo? Los niños pequeños hacen esas preguntas. Y qué difícil para un papá decirle, mire, normalmente los papás, los hombres, los papás, ¿sabe lo que preguntamos? Le decimos a nuestros hijos cuando no sabemos algo, pregúntale a tu mamá. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta decir, sabes? No sé. ¿Es más honesto decirle no sé? ¿O no es más honesto decirle no sé? Pero ahora usted tiene una tremenda herramienta. San Google. Lo revela todo. Google, usted pone allí, ¿por qué las estrellas no se caen del cielo? Y usted lo pone ahí y ya le va a dar una respuesta. Y usted va a quedar como un padre brillante. Muchos mensajes apelan a la fuerza del hombre, a la capacidad del hombre, al intelecto del hombre, a la habilidad del hombre y no a Dios. Por eso somos cristianos, porque dejamos que Cristo actúe. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero para todas las áreas de nuestra vida, no solo para algunas. Yo no sé someter mi carne, mi hermano. Mi carne quiere seguir durmiendo. Como algunos que están por allí, están aquí, pero no están aquí. Ya se fueron hace rato. Así que usted entiende, ¿verdad? Usted lo ve aquí, están. Ya se fueron. A usted nunca le pasó, ¿verdad? ¿A cuántos les pasó? Mire, pasó, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes han tenido esta experiencia. Van manejando, conduciendo, y de pronto nos vamos. Y de repente dice, ¿en qué momento yo pasé por ahí? Y es por la pura gracia de Dios que no hemos tenido accidente, ¿verdad? Usted se ríe, pero es peligroso. Uno cuando conduce tiene que estar con todos los sentidos alerta. Por eso el Señor dejó el Espíritu Santo para enseñarnos, para recordarnos. Un estudiante me dijo, qué bueno, pastor, qué bueno eso que el Espíritu Santo te recuerde. Sí, le dije, hijo, es bueno, pero le recuerda a aquellos que estudian.
¿Qué te va a recordar el Espíritu Santo si no has estudiado nada? Les enseñará todas las cosas. Él no nos dejó huérfanos. Por eso Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el sumo sacerdote que nos conviene. Por él, que Él nos va a ayudar a vivir la clase de vida que Dios desea que vivamos aquí en la tierra. Una vida sencilla y humilde, mansa. Una vida que honre y que agrade el corazón de nuestro amado Dios. Una vida que lo exalte, una vida que lo reconozca, una vida que lo represente. Pablo dijo que Cristo se entregó a sí mismo porque nos ama. Se entregó en beneficio de aquellos a quienes vino a buscar y a salvar, movido solo por su amor. No era una obligación. Él, de mutuo propio, por el puro beneplácito, por el puro afecto de su voluntad, lo realizó. Y Él hoy día nos provocó para estar aquí esta mañana. Él nos puso el hacer como el querer por su buena voluntad. Él nos dio el descanso, Él nos dio la salud, Él puso la motivación, el estímulo, Él puso el deseo de estar aquí. Él nos puso un cántico nuevo, nos puso la energía, el vigor, nos puso la capacidad de adorarlo, nos dio la capacidad de aprender, de leer, de estudiar, de aprender a leer, amados. Porque cuando un niño aprende a leer se le abre un mundo. Cuando Dios nos abre el entendimiento también se nos abre un mundo nuevo y nos damos cuenta de quién es Dios. Aleluya. O sea, entender una letra, comprender lo que estamos leyendo. Para nosotros es tan normal leer, pero hay gente que aprendió a leer a los 40 años. Y cuando aprendió a leer, es como cuando alguien fue ciego toda su vida, perdóneme si hay alguien así, estuvo en esa condición, y de pronto ve el rostro de sus hijos por primera vez. ¿Ustedes han visto esos los videos que hay en YouTube? De una madre que no había visto nunca a sus hijos, siempre lo reconocía tocándolo, pero un día le hicieron una operación, hermano, y recuperó parte de la vista y empezó a ver por primera vez el rostro de sus hijos. Como aquel pequeño que nunca había oído y por primera vez empieza a escuchar. Para nosotros es tan normal, es tan natural. O como yo conocí a un hermano en nuestra ciudad que fue a un país de allá de Asia, de mucha pobreza, de mucha miseria, donde había una llave para abrir el agua, un grifo para abrir el agua para 5,000 personas. Para nosotros es tan normal y tan natural bañarnos todos los días, ¿verdad? Pero para ellos no. Lo que para nosotros es tan normal, es tan natural, para otros no lo es. Para otra gente de otras latitudes. Yo sé que lo que se está sufriendo es por un momento, es por un tiempo. Porque Dios va a hacernos justicia de nuestros adversarios. Dios va a hacer justicia en las naciones. Porque no tendrá por inocente al culpable. Efesios capítulo 5, versículo 2. Mire lo que dice Pablo. Y andad en amor. ¿En qué debemos andar? En amor. Fuera la odiosidad. Fuera el deseo de venganza. Fuera la injusticia, la pequeñez de corazón. Dice, andad en amor. Y aquí, ¿qué significa la palabra como? ¿Cómo? No de comer, sino ¿qué significa en este texto? Ya algunos se vayan riendo, ya está. Cuando hay palabra comida, algunos despiertan. ¿Cómo? Igual, semejante. Ejemplo, está hablando, ¿cómo? También Cristo nos amó
¿Se da cuenta que nuestro ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo? Siempre el apóstol Pablo escribe, el ejemplo nuestro es Cristo. No es el hermano, no es la hermana, no es el de allá, no es Cristo mismo. Porque usted y yo, cuando empezamos a mirar a los hermanos, a los demás, normalmente nos vamos a defraudar de algo. Pero si ponemos los ojos en Jesús, puesta la mirada en Jesús, puesta nuestra mirada en Jesús, usted no tendrá motivos para alejarse de Él. Porque Él todo lo hace perfecto. Autor y consumador de la fe. ¿Cómo debemos andar? En amor. Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y mire, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Wow. Tremendo ejemplo, amado. Esa es la persona a la que nosotros debemos imitar. Esa es la persona. Dejemos de estar mirando para el lado. Dejemos de mirar al resto. Miremos a nuestro amado Señor y Salvador. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro modelo. Él es la persona a quien tenemos que imitar. Dejemos las excusas de por qué este me llamó, no me llamó, me visitó, no me visitó, me abrazó, no me abrazó, me llevó, no me llevó, me trajo, no me trajo. Pregúntele a cualquier pastor que lleva años siendo cristiano si no tiene razones de gente que lo abandonó, lo dejó, gente que le prometió lealtad y después. Es como cuando los hijos dicen, cuando los hijos están pequeños, yo nunca me voy a casar, yo me voy a quedar contigo, mamá, siempre te voy a cuidar. ¿Alguno de ustedes se acuerda de hacerle una promesa así a su mamá? ¿Y qué hizo cuando se enamoró? Voló. Yo recuerdo, era un muchacho y en casa era un muchacho más joven que hoy. Y yo tenía como 13 años y en casa no había televisión. Y nosotros íbamos a ver televisión a la casa de los vecinos. ¿Alguno sabe de lo que estoy hablando? La generación nueva no sabe eso porque las generaciones nuevas tienen televisores de 48.000 pulgadas y así, unas cosas así. Ya no son estéreos, ya tienen como 48.000 parlantes, ¿verdad? Y ya los músicos salen y te dedican a ti la canción, ¿verdad? Salen por entre medio de la pantalla. Es increíble hoy día, ya no es 4K, ya uno van por el 6K, no sé cuánto y de esas cosas, ¿verdad? Nosotros una blanco y negro. Y que teníamos un control remoto que funcionaba muy bien. Cuando el televisor no se quería prender, ¡pah!, le pegábamos así se prendía, ¿verdad que sí? Y tenían un selector de canales así. Sí, tenían una perilla, le decimos, para donde tú ibas cambiando de canal y habían solo 11 canales. Solo 11 el selector. Y cuando se te rompía eso, tú tenías un alicate. Y tú cambiabas el selector con... Y cuando no tenías antenas afuera, una percha, algo lo levantabas. Los jóvenes se ríen porque esa era nuestra realidad. Y no lo estoy llevando para atrás simplemente para que vea cuánto hemos avanzado. Éramos felices con juegos sencillos. Yo siempre digo a los jóvenes, cuando se reúnen los jóvenes, es increíble, están todos así. No hablan con los que están, pero sí hablan con los que no están. Mire lo que me sucedió. Y entonces yo decidí, porque tenía dos opciones, irme al área humanista o irme al área
a una área que tenía que ver con las cosas manuales. Y entonces decidí estudiar electrónica. Ser un técnico en electrónica. ¿Sabe lo que me movió a estudiar técnico en electrónica? Me movió a estudiar eso. Simplemente que yo quería hacerle un televisor a mi mamá con mis manos. Un corazón de un niño, 13 años. Yo no sabía lo difícil que eso era. Era una locura. Yo construí un televisor, hermano. Pero era un sueño de niño. No se lo pude regalar, no se lo pude hacer porque era difícil, imposible. Sin embargo, mire, sin Dios, yo no sabía nada de Dios. Sin embargo, como me di cuenta, estudié los 4 años en una escuela industrial donde te enseñaban electrónica. En realidad lo que te enseñaban era reparar cosas. Entonces cuando estudié me di cuenta que no le iba a poder cumplir. Y le hablé con mi mamá, le abracé y le dije, mamita, yo no puedo hacerlo porque es imposible. No. Mi mamá cariñosamente dijo, no te preocupes, hijo, tranquilo, ten paz, no hay problema, dice. Pero mire lo que me ocurrió, entré a trabajar. Y no se lo pude construir con mis manos, pero le compré uno con el fruto del trabajo de mis manos. Y fue el primer televisor a color que hubo en casa. Yo pensaba, ¿quién me dio el vigor, la energía? ¿Quién me dio la capacidad? ¿Quién me puso eso en el corazón? Yo entiendo que fue solo Dios, sin ser cristiano. Qué increíble cuando uno tiene la capacidad de negarse a sí mismo. Porque todo ese dinero me pertenecía, porque trabajé muchos meses, trabajaba 18 horas diarias. Porque un televisor era muy caro, trabajé durante 6 meses para comprarle el televisor. Qué lindo es cuando Dios te pone algo en tu corazón y nos negamos a nosotros mismos. Porque ese dinero me pertenecía, pero yo le di algo más supremo, le di un valor más alto, más elevado. Quise honrar a mi madre. Ahora imagínate cuando Dios pone en ti el sentir del hacer como el querer para honrarlo a Él mismo. Tú mismo eres honrado, tú mismo eres valorado. De vivir una vida dedicada y consagrada al Señor. Por eso Pablo dice, se entregó, se dio a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué lindo es cuando fluye la adoración de una forma espontánea y sube como un olor grato delante de Dios. Y Dios percibe el aroma de esa ofrenda y decide bendecir a su pueblo, a sus hijos. Eso cuando usted dice, sentía al Señor. Sí, es cierto, es una forma de expresión nuestra, pero Dios siempre estuvo. Lo que pasa es que Dios está en todo lugar, pero otra cosa es la presencia manifiesta. Cuando Él se manifiesta en la vida de algo en una congregación. Su omnipresencia está en todas partes. Pero hay un momento en que Él se hace tan real que casi tú lo puedes tocar. Y ahí es donde nos quebrantamos, y ahí es donde lloramos, y ahí es donde nos humillamos, y ahí es donde queremos que salga todo de nuestro corazón, estar solos con Dios. Te das cuenta que ahí no pasan las horas, no pasan los minutos, no pasa el tiempo, no sientes hambre, no sientes cansancio, no sientes frío, no tienes calor, no tienes deseo de hacer nada. Lo único que quieres es estar en su presencia. El perfume de ese sacrificio huele al abandono de sus derechos personales, a un amor absoluto por los pecadores, más indigno como Pablo, como usted y como yo. Qué impresionante lo que Pablo dice de los pecadores. El número 1. De los santos, el más pequeño. Se me apareció a mí como a un abortivo. O sea, nadie dice eso a menos que lo entienda. Yo sé que en la vida de Pablo no era solo letra. Yo sé que en la vida de Pablo era una verdad.
Porque él mismo dice, yo fui perseguidor de la iglesia. Muchos de nosotros éramos enemigos de la cruz. Éramos enemigos de Dios. A veces nosotros le hicimos la vida difícil a otros cristianos. Nos burlamos de ellos. Nos reíamos de ellos. Y fíjese, digo nos reíamos, aunque yo nunca me reí de los evangélicos. O como cuando el pastor ayer nos contaba parte de su testimonio, decía, es verdad, yo a los 10 años estaba sentado en la calle y había una iglesia evangélica que tenía la puerta entreabierta. Estoy hablando de 50 años atrás. Ser cristiano evangélico era una burla. Eran objeto de mofa, de burla. Y yo escuchaba cantar a esos cristianos, cuán grande es Él. Yo escuchaba cantarlo y mi corazón se conmovía. Algo me pasaba adentro. Yo decía, ¿por qué tengo ganas de llorar? ¿Por qué tengo ganas de llorar? No entendía a los 10 años, siendo un niño, no sabía cuál era la razón, qué me pasaba adentro. Algo se movía dentro de mi ser. Cuando yo escuchaba cantar o los escuchaba predicar en las calles, algo me sucedía. Yo decía, ¿qué es esto que siento? ¿Por qué me siento así? No lo podía definir. Mis padres nunca me llevaron a la iglesia. No sabían. Vivíamos la vida como pajaritos. Sin embargo, después cuando ya empecé a crecer y un día mi vida fue transformada por la mano de Dios, yo entendí que fue Dios el que me fue guardando. Muchas veces, al igual que el pastor, estuve expuesto a morir. Yo le conté a usted que un día yo iba en el bus con mi brazo fracturado y con mis cuadernos del colegio aquí, y con esta mano iba firmado aquí en del manillar del autobús. Y era la última, yo iba colgando, por ese tiempo los buses no eran muchos buses, yo iba colgando en el bus. Y con esta mano, y se me soltó esta mano y yo caí al vacío, con el bus en movimiento. Y yo sentí 2 manos que me metieron adentro. Los que iban delante mío iban mirando hacia adentro del bus. No había forma que yo subiera al bus. Y sentí como 2 manos me metieron al bus de nuevo. Porque cuando hay propósito, eres inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido experiencias extraordinarias, maravillosas de Dios. Pero cuando escuchaba al pastor no podía dejar de recordar mi vida. Durante un año estuve en una cama, enfermo. No podía levantarme y mis pies se hacían así. Durante un año me vacunaron. Durante un año entero, 360 días vacunado. Todos los días una inyección. ¿Por qué no me morí? Porque no era el plan de Dios. Porque Dios quería que estuviese hoy aquí compartiendo con ustedes la bendición del Señor. Todo eso lo logró el Señor porque Él se negó a sí mismo, se entregó a sí mismo. En usted y en mí también hay ese propósito. El sumo sacerdote se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios para llevar a los pecadores a morir juntamente con Él. Y de esa forma que todos sean justificados de sus pecados de una vez y para siempre. O sea, mi hermano, Jesús no solo murió Él, nosotros también morimos con Él. Solo que nosotros no hemos ido a la cruz física. Pero según las Escrituras, usted y yo morimos con Él en esa cruz. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Él estaba en la tierra. Por eso cuando tengamos ganas de hacer las cosas para nosotros mismos, digamos, bueno, yo estoy crucificado. Yo no me puedo bajar de la cruz. Porque ese era el desafío de la gente. Baja de esa cruz. Baja de esa cruz. Y es lo que nos hace el sistema. Baja de esa cruz. Defiéndete. Defiéndete. Ataca. Defiende lo que es tuyo. Y este dice, no, estoy crucificado. Todos nosotros podríamos defender nuestros derechos, ¿verdad? ¿Qué derechos si nosotros abdicamos a nuestros derechos? Asumimos los de Cristo. Yo no tengo derechos. Tengo un Señor. Él nos defiende.
¿Usted cree que Dios no nos va a defender? Si Él defiende a las viudas, Él hace justicia de nuestro adversario, pero el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Así como Cristo renunció a toda su gloria divina para asumir un proyecto humilde que lo llevó hasta lavar los pies de los pescadores indignos y rebeldes, así también todos los verdaderos discípulos del Señor tienen que vestirse de la misma disposición. Debemos estar dispuestos a lavar los pies de los seres más indignos de la faz de la tierra, como lo hizo Jesús por nosotros. Él nos dio ejemplo. ¿Por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto humillarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto servir? ¿Será que todavía seguimos viviendo nosotros? Jesús renunció a todo lo que tenía derecho para salvar al pecador que no tenía ningún derecho a la salvación. Usted y yo no teníamos ningún derecho. Lo hizo con el fin de glorificar al Padre, que merece toda honra y toda gloria. Imagínense abrazar a los más inmundos de los pecadores. Es que de pronto nosotros no vemos nuestra realidad, nuestra condición, como era nuestra condición. Usted, perdone lo que voy a decir, pero ¿usted ha visto alguna vez una persona que tiene llagas en su cuerpo? ¿El olor que supo un cuerpo con llagas? Yo no sé si usted ha tenido la experiencia así. O ver cómo una persona se va muriendo y se le va yendo la vida y el olor que expele. ¿Usted ha visto o ha sentido alguna vez cuando una persona está 2 días dentro de un cajón, cómo el mal olor sale? Peor que eso expelía nuestro pecado y aún estando vivos. Mientras no veamos la condición de la que teníamos antes de Cristo, nunca seremos verdaderamente agradecidos de lo que el Señor hizo. Cuando a uno se le abren los ojos del entendimiento, uno empieza a ver su realidad, de que no éramos tan buenos como creíamos. Porque déjeme decirle, y perdóneme lo que le voy a decir, pero todos somos buenos padres con los hijos del vecino. El tema es, ¿qué opinan nuestros hijos de nosotros? Él no se agarró a su propia gloria, porque tenía en vista la gloria del Padre. Él no quería su propia gloria, quería ver que el Padre fuera glorificado. Es decir, cuando yo sirvo a mis hermanos, yo no ando buscando aplausos ni reconocimiento. Yo ando buscando que el Señor sea honrado, que Él sea reconocido. O nos dice la Escritura, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Vuelvo a insistir que lo que motiva esta enseñanza tiene que ver con lo que está moviéndose en el mundo hoy. ¿Cuál es la forma en que nosotros podemos perseverar y ser preservados de toda esta cosa que nos subyuga, como el deseo de reconocimiento, el deseo de aplausos?
¿Cuántas madres o cuántos padres molestos con sus hijos porque no los van a ver o porque no les celebran no sé qué cosa? Mi hermano, no estoy alabando que los hijos hagan eso, no, pero no tiene que, si tu hijo va, amén, y si no va también, amén, tú ora por él. No puedes poner tus sentimientos y tu emoción en manos de un muchacho. Y usted dice, bueno, pero a usted no le importa que su hijo, claro que me importa que mis hijos me amen, pero yo no les puedo obligar a amar. Yo no puedo obligar a mi esposa a que me ame. ¿Cómo voy a poder estar con una persona que la tengo que obligar para que me ame? No hemos estado viendo que estos días es voluntariamente. Y cuando es voluntario, y uno entiende lo que significa voluntario, lo hace con complacencia, con alegría. Cuando nosotros nos enamorábamos, íbamos a la casa de nuestra suegra, ¿verdad? Y algunos hasta cocinaban, no cocinaron nunca más en su vida, pero para ganarse a la novia. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían con la alegría. De repente la suegra hablaba con la Consuelo y decía, oye, su hijo espectacular, extraordinario, maravilloso ese muchacho. ¿Usted habla de mi hijo? Yo no conozco a tal muchacho. Por eso Pablo dice que el amor es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque te mueve a hacer cosas que no harías. Cada uno de nosotros debe vivir exclusivamente para la gloria de Dios, sin la mayor preocupación de su estima personal, destituido de cualquier necesidad de reconocimiento, porque para eso Dios nos ha llevado al taller del Maestro, para sacar todo lo que no se parece a Dios. Ahora, yo sé que lo que estoy hablando no es sencillo. De momento vamos a llorar y vamos a sufrir porque no entendemos ni comprendemos. Pero nosotros debemos poner la mirada en el Señor, puestos los ojos en el Señor, más allá de lo momentáneo, más allá de lo temporal. Cuando usted está criando hijos pequeños, usted se da cuenta que debe mantenerse firme, que no debe andar con los vaivenes emocionales del hijo. Que no me toma la medicina, que cómete todo, que acuesta, que levántate. Ordena la pieza, te estoy mirando. Porque las mamás son contorsionistas, tienen ojos en todos lados. Las mamás tienen una habilidad de no me hagas musaraña, no te burles de mí a mi espalda. Yo decía, ¿cómo mi mamá sabe si yo iba caminando para adelante y yo le estaba haciendo cosas por detrás? Y yo decía, ¿cómo mi mamá sabe que yo hice eso? Yo pensaba que tenía ojo en la espalda mi mamá. Y no, ¿sabe por qué? Yo después me enteré. Porque mi mamá le hacía eso lo mismo a mi abuelo. Quiero darle una revelación a usted esta mañana. Sus hijos le hacen musaraña o burla a espalda suya. A mí, no, pero por favor, yo quiero a mis hijos, no me hagan eso. No, sí, le hacen. No andamos buscando nuestra gloria, buscamos que Dios sea glorificado. Entre paréntesis, no he saludado a los abuelos. Abuelos, ¿cuántos fueron abuelos este año o fueron abuelos el año pasado? Levanten las manos. Oh, gloria a Dios, bendito el Señor. Bienvenido al club. Se acabó la tienda para los varones o para las mujeres. Ahora van a la parte de los bebés. Hermanos, cada día es como una especie en extinción los servidores. Cada día quedan menos.
Cada día quedan menos piadosos y misericordiosos. Cada día cada uno busca lo suyo propio y no lo de Cristo. Pablo diría, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mientras esto no sea una verdad en mi vida, no seremos miembros del ministerio del Cordero, que se vació y se humilló a sí mismo para servirnos. Servir al Señor, servir a su pueblo, servir a sus hijos. Yo estoy aquí, dijo Jesús, como el que sirve. Aprendan de mí. Aquel día que se humilló, se inclinó a lavar los pies. Y perdónenme, no tenían polvo para el aroma de los pies. Ellos caminaban grandes distancias. No estaban las calles con asfalto. Eran calles de tierra, donde los pies se ponían mal olor de tanto caminar, o llenos de barro. ¿Usted se imagina a Jesús inclinado lavando los pies de sus discípulos? Poniéndose la toalla alrededor de su cinto y humillado ahí, sirviendo a su criatura. Pedro dijo, a mí tú no me lavas. Jesús le dijo, mira, si tú no te lavas no tienes parte conmigo en el reino. ¿Vieron lo que yo hice? Dijo Jesús, ahora usted haga lo mismo. ¿Cuánto ejemplo nos dio el Señor? Yo sé que es amado, yo no busco impactar sus mentes, sino que Dios nos despierte el espíritu para servir. Cada día hay más gente que se sirve. Cada día hay menos gente para servir. Venir aquí no es a quién voy a mandar, sino a quién voy a servir. ¿En qué área de la iglesia yo puedo servir? El año pasado tuve la bendición de estar en ese almuerzo de comunión que hacen cuando dan la bienvenida a todos los últimos que se han convertido al Señor. Y vi la cantidad de áreas en las que usted puede trabajar. Dios a usted lo salvó y le dio capacidades, talentos y dones que están esperando Dios que se usen. Porque lo que no se usa se oxida. Cuando usted se fractura un brazo, puede andar 1 o 2 meses, de acuerdo a la gravedad, con el brazo aquí. Cuando usted quiere estirarlo, se va a dar cuenta que no se puede inmediatamente. Es bien lento. Es un proceso, cuando ya le sacan todo eso ahí para mantenerlo inmóvil. Y luego usted le hacen unas frotaciones, unos ejercicios para que usted pueda recuperar, porque los músculos tienen memoria. Lo natural es que el brazo quiera volver aquí a esta posición. Y entonces lo van al kinesiólogo y le empiezan a hacer ejercicios para que usted mueva. Y normalmente lo que uno tiende es quedarse con el brazo así. Porque cree que si lo vuelve aquí no se le va a volver a bajar. Y entonces tiene que hacer una serie de ejercicios. Y algunos de ellos son dolorosos. Porque para que el músculo recupere su fuerza, su vigor. Para que el músculo recupere su densidad. Porque si no se adelgaza. ¿Usted sabía que después de los 40 años todos perdemos masa muscular? Sobre todo cuando los que bajamos de peso. Yo perdí mucha masa muscular. Yo me achiqué. En serio. Y me angosté de los hombros. Toda la ropa me quedó grande. Toda. Qué bendición, decía yo. Sí, pero hay que comprar nueva. Toda me quedó. Todos los pantalones tuve que afinarlo, todo me quedaba grande. Yo decía, pero qué impresionante, ¿cómo pude rebajar tantas libras? Bueno, pero no fue fácil. Y no es fácil. Sobre todo ahora que he estado aquí, he subido un par de libras. Tengo que llegar a Chile de nuevo a rebajar. Fíjese, quiero entrar en algo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Fíjese que Cristo no solo se vació, se entregó, se humilló, sino que Cristo no se agradó a sí mismo.
para entender lo que significa no agradarse a sí mismo. Uno tiene que tener muy claro quién uno es. ¿De dónde viene? Uno de los mayores conflictos que tienen los adolescentes hoy, o por siempre, es que no tienen identidad. Por eso es que son fácil presa de las sectas, de las tribus urbanas. No sé si se da aquí en este país. Las tribus urbanas. Los adolescentes son fácilmente seducibles. Porque como no tienen identidad, no saben quiénes son, porque andan buscando, por eso se meten a una serie de experiencias. Ahí donde comienza todo el tema de la sexualidad, el tema de la drogadicción, del alcoholismo. En nuestro país a los 12 años ya los muchachos empezaron a explorar el alcoholismo y las drogas. Es uno de los países que tiene más altos índices. El SIDA ha crecido en una forma increíble en nuestra nación. La cantidad de chicas solteras embarazadas, todo tiene que ver con la adolescencia, cuando no se tiene clara la identidad, cuando no se sabe quién se es. La universidad es un gran consumidor de cerebros, donde la fe es puesta a prueba. Y normalmente cuando entras a la universidad no eres joven todavía, eres adolescente. No crea que porque a los 18 años la Constitución dice que somos mayores de edad, ya somos jóvenes. Todavía se es adolescente, se es inmaduro. Por eso cuando dice no se agradó a sí mismo, tiene que ver mucho con quién uno cree que uno es. Tiene que ver con tener claridad de la obra de Cristo en nuestra vida. Por eso usted ve tantos muchachos en búsqueda de cosas. Y generalmente el hombre es el que madura más tarde. Los amores adolescentes son muy peligrosos. En nuestra limitada comprensión, carecemos de cualquier sentimiento de bienestar para poder estar bien y servir contento. Porque esto tiene que ver, cuando uno no se agrada a sí mismo, tiene que ver con servir con alegría. Servir con gozo, servir con contentamiento, no por una imposición de alguien, no porque alguien te puso una pistola para servir. Si no sirve, te liquidamos. Tiene que ver con la disposición del corazón de entender que no estoy en el reino de Dios para hacer lo que yo quiera, sino lo que Él quiera. Y cuando haga su voluntad, esa voluntad me trae alegría y contentamiento. Me trae gozo, me trae contentamiento a mí. ¿Cómo le voy a predicar si no lo amo? Yo primero tengo que aprenderlo a amar para luego predicar. Lo que pasa es que la gente cree que amor significa aceptación de cualquier cosa. Y no es así. Ciertamente el amor todo lo cree, pero porque mire, Dios nos ama tal como somos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Dios nos ama tal como somos, pero como nos ama tal como somos, no nos va a dejar como somos. Nos ama tal como somos, pero como nos ama tal como somos, no nos va a dejar. Usted ama a su hijo, por eso lo protege. Pero en esa protección usted le dice, usted no puede andar tarde en la noche en la calle. La gente hoy día dice, no, pero usted me está limitando, yo lo voy a acusar a los derechos humanos. Usted vaya a acusarme a quien quiera, a su abuela si quiere ir a acusarme. No, pero usted va a hacer aquí porque yo soy su padre. Yo tengo el derecho preferente sobre usted. Usted va a hacer aquí lo que entiendo que Dios quiere que haga. Usted cuida a sus hijos. Y él dice, no se quiere tomar la medicina. Y usted dice, ay, está bien, no te la tomes, sigue enfermo. ¿Por qué usted le dice a su hijo cuando va a salir, abríguese? ¿Por qué le dice eso? ¿Porque lo odia? ¿O porque lo está cuidando? ¿Por qué le dice, cómase todo? Le va a hacer bien. Coma zapallo para que le engorden los pies. Así nos engañaban a nosotros. Dice, coma zapallo. Si uno era muy delgado, decía, coma zapallo usted. ¿Usted entiende lo que es el zapallo? No sé.
La calabaza. La calabaza, ¿sí? Zapallo se dice en Chile, perdón. Coma calabaza. Y si lo puede comer detrás de la puerta, mejor, porque le van a engordar más las piernas. Mire las mentiras que nos enseñan los padres. Mire, alguien escribió estas palabras, dice: el egoísmo es un mundo muy pequeño, habitado solamente por un individuo, que es el único amigo de sí mismo. Se lo leo de nuevo. El egoísmo es un mundo muy pequeño, habitado solamente por un individuo, que es el único amigo de sí mismo. Eso es el egoísmo. Y de eso hay abundancia en la vida, hermano. De eso sobran. ¿Usted conoce algún egoísta? Segunda pregunta. En alguna oportunidad, en algún momento, en alguna situación, ¿cree usted que en algún pequeño momento de la vida hemos sido un poquitito egoístas? Qué bueno que no soy el único. Todos hemos sido egoístas en algún momento. ¿Verdad que sí? Y ha habido mucha manifestación, tristemente, de ese egoísmo. Todos buscan sus derechos. Todos buscan sus derechos. Imagínense, gracias a Dios, esto no es una empresa. Porque también lo quisieron comparar a la iglesia con una empresa. Lo único que faltaba es que fundaran un sindicato. Vamos a erradicar, vamos a sacar al pastor. No nos gusta cómo predica. Oye, hay iglesias así. Te remueven al pastor porque no le gusta. Si predica muy largo. Porque si un pastor predica muy largo, desea protagonismo. Si predica corto, no se preparó el pastor. Si el pastor es gordo, no ayuna nunca. Si el pastor es delgado, está enfermo. Si el pastor tiene un auto nuevo, tan buenos los diezmos. Si el pastor tiene un auto viejo, no tiene fe. Si el pastor de vacaciones, este pastor autocomplaciente. Si no sale de vacaciones, es un miserable. Ni Cristo se agradó a sí mismo. Dijo Pablo: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Cuanto menor es la persona, cuanto más tímida, más necesidad tiene de elevarse. Cuando más necesitado, más va a llamar la atención. Es como los niños. Mi mamá, mis juguetes, mi papá, mi pieza, mi habitación, mío, todo es mío, todo es mío. ¿Conoce gente así? Todo es mío. Este es mi espacio. Esa es mi silla. ¿Lo vio? Ahí dice mi nombre. Ay, si alguien se la ocupa, madre mía. Es que de aquí escucho mejor. Mío, mío, todo es mío. Todo es mío. ¿Cómo cuesta deshacerse? Parecen pequeñeces, hermanos, pero no son pequeñeces. ¿Quién me quitó mi estacionamiento?
Yo fui a quedar a 5 bloques. Gracias a Dios, esto no se da en este lugar. Cuánta grandeza, cuánta grande elocuencia, cuánto malabarismo para ponerse en evidencia. La altivez es el convencimiento de los que se quedaron cortos, que se estiran al máximo para alcanzar notoriedad, para que alguien los vea. Porque es tan común, hermano, perdónenme que lo insista, pero es tan común el deseo de ser visto de los hombres, de ser exhibidos. VIP. Va a llegar el día, hermanos, que en la iglesia vamos a tener que tener asientos VIP. Very important persons. Yeah. Estoy aprendiendo inglés. Nadie le ocupe el puesto, el asiento con silla de caoba para él, porque ahí él fluye, sino como que se va la unción. Le ocuparon el asiento. Perdón, no estoy haciendo una caricatura, uno lo ve, uno lo observa. Mientras más Dios nos usa, más humillado. Estoy hablando del antídoto de querer ser reconocidos o aplaudidos, mi hermano. He caminado 34 años en el Evangelio y he visto de todo, mis hermanos. No crea que estamos tan fortalecidos que no nos pueda tocar esto. Yo miré el 31 en la noche, miré el culto y mi hermano, y cuando vi ese santuario, wow, Dios mío, dame la gracia y la honra de estar vivo para llegar hasta ahí y estar algún día. Pero también nos puede enorgullecer. Mira lo que logramos. Y aunque afuera diga para la gloria de Dios, nos puede entrar el orgullo, ¿no? Cuando comenzamos de pequeñito, en una habitación de una casa, y Dios nos dio la honra del crecimiento, y nos dio la honra de ser reconocidos, o de cantar, o de componer. Y después para escuchar hay que pagar. Un día querían hacer un servicio fúnebre unas personas que no eran de la congregación. Y me fueron a pedir la congregación para hacer el servicio. Y me pidieron a mí si como pastor yo podía hacer el servicio de esas personas que no eran de la congregación, unos vecinos de por allí. Y alguien les dijo, mire, la iglesia allí. Entonces cuando vinieron las familiares me dijeron, pastor, mire, nosotros tenemos esta situación. Y yo le dije, claro, dígame. ¿A qué hora lo pueden traer? Y hacemos si quieren el servicio, nosotros lo acompañamos al cementerio. Me dice, pastor, ¿y cuánto sería lo que usted cobra por hacer eso? Yo le digo, mire, perdóneme, yo no sé con quién usted se ha relacionado, pero aquí nosotros no cobramos. Es un servicio. Porque donde iba, todo el mundo le cobraba. Es cosa rara hoy día encontrar que alguien sirva a Dios gratuitamente, voluntariamente. Romanos 15:3. Vamos a ir terminando. Romanos capítulo 15, versículo 3. Jesús dejó toda su gloria, se vació hasta alcanzar la estatura de la creación. En Jesucristo no hubo ningún patrón de grandeza, hermano. Fíjese que después que se humilló hasta el dominio de la muerte, entregándose como precio de redención, se entregó para ser el redentor de nuestro pecado.
Y mire lo que dice Romanos 15:3. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Mi amor por Dios no debe ser solo de palabras. Hay gente que sabe del amor porque está escrito en algunas letras de algún libro, pero no porque sea una verdad en el corazón. No porque sea una verdad practicada. ¿Sabe aquello que nunca se olvida? Es lo que se practica. Cada vez que nosotros seamos enseñados por una verdad, lo primero que hay que hacer con esa verdad es comenzar a practicarla. Única forma de que no se olvide nunca. Por ejemplo, fíjese, yo conozco mucha gente y como le conté alguna vez, los hermanos me decían, pastor, ¿usted está contento? Sí, estoy contento. Bueno, avísele a la cara. Porque no siempre soy capaz de expresar la alegría que siento. Algunos de ustedes son muy hermosos, son guapos, entonces parece que siempre se están riendo. ¿Ustedes vieron alguna vez a un futbolista brasileño, se llama Ronaldinho? ¿Sí? Él siempre parece que siempre se estuviera riendo, ¿verdad? Le pegaban un puntapié, ¡pum! No, era porque tenía una malformación en la boca, ¿verdad? Y entonces, por eso parece que siempre se estaba riendo. Pero le dolía, no tenía ganas de reírse, pero era su rostro. Hay algunos de ustedes que tienen una sonrisa, hermano. Yo los miro y siempre se están riendo. Están alegres, parece que recibió una herencia, ¿cierto? Siempre están alegres, están contentos, felices. Hay otros como yo que yo tengo que practicar sonreír. Cuando uno sonríe, escucha esto, cuando uno sonríe, libera una sustancia que se llaman las endorfinas, que son primas hermanas de la morfina. No, de verdad. Y que curan el dolor, la tristeza y la pena. Eso es científico. Pregúntele a los que estudian algo de asuntos químicos. Pregúntele a un doctor. Por eso lo mandan a sonreír. Por eso decimos, sonríe. Smile. Jesus loves you. Sonría, Jesús lo ama. Ah, ¿usted no sabe en inglés? Yo le estaba hablando en inglés. Ahora sí, ahora entendieron en español. Diga conmigo, Jesús me ama. Ahora háblele al que está al lado, pero con una sonrisa. Dígaselo así. Que sonríe, Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Lo ama con amor eterno. Y cuando hagamos un servicio para alguien, hagámoslo no en búsqueda de reconocimiento y nada. Hagámoslo porque amamos a Dios. Porque Dios quiere amar a la gente a través de nosotros. No busque agradarse a sí mismo. Yes. You can't believe? ¿Puedes creerlo? ¿Que Jesús es fiel? Yes. Parece sencillo, mi hermano, pero a veces tendremos que servir en medio de lágrimas, en medio de profundas tristezas, sobre todo cuando alguien te hace daño y tienes que seguir. ¿Sabe lo que? Una expresión de Jesús que un día yo estaba cansado, muy agotado. A veces
Hay tantas situaciones que llaman nuestra atención y tienes que resolver situaciones tristes y dolorosas. Y a veces cuesta amar. Cuesta. A veces dices, yo no quiero. Sin embargo, te vas delante de Dios, dice, Señor, no puedo superar esto. Esto es complicado. Y muchas veces me doy cuenta que es mi orgullo. Es mi yo herido. Y un pastor herido es muy peligroso. Puede herir a mucha gente. Puede dañar a mucha gente. Porque cuenta con el testimonio y la credibilidad de su gente. Y entonces empecé a hojear las hojas de las Escrituras buscando un consuelo, una fortaleza. Y encontré el texto que dice que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Amó a sus discípulos hasta el fin. Y en ese momento yo recibí una impartición del Señor, una fortaleza del Señor, de amar a nuestra gente hasta el fin. Le dije, Señor, yo no sé cómo tú lo puedes hacer, pero dame esa gracia de amar a mi gente hasta el fin. Así los que están conmigo como los que se fueron, así como los que me apoyaron, como los que me traicionaron. Amarlos hasta el fin. Y si los encuentro en las calles, volver a abrazarlos y decirles con propiedad que los amo. ¿Usted cree que eso es sencillo? Al que te ha hecho daño, amarlo hasta el fin. Indudablemente no te vas a ir con ellos de vacaciones. ¿Sí? Pero amarlos, que sepan que los amas. Que sepan que los amas. El día que mi madre estaba en el hospital, en sus últimas horas agónicas, yo supe que ella iba a irse. Yo le tomé la mano, me quedé sola con ella. Le dije, mamá, si llegó tu tiempo, ve tranquila. Has sido una extraordinaria madre. Ha sido hermoso ser tu hijo. Perdóname por las tristezas que te di, por el dolor que te causé. Yo había arreglado mi cuenta con mi mamá hace unos 15 años atrás. No estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos. Tomando ejemplo de Jesús, ni Cristo se agradó a sí mismo. Empiece de alguna manera a relacionarse con gente que no se relaciona. Empiece a abrazar a gente que no abraza siempre. Empiece a saludar a gente que no saluda siempre. Empecemos a interesarnos en otros. Porque aquí adentro podemos decirle a todo el mundo que lo amamos. Pero allá afuera hay gente que también necesita de ese amor. Allá afuera hay gente que necesita de un abrazo. Que a lo mejor usted no le puede resolver el problema. ¿Sabe qué me ministra mucho? Es cuando se abrazan los niños, me vienen los niños y me abrazan, corren para abrazarme. A veces he estado en conflictos muy difíciles. Digo yo, a veces parezco pastor con tanto conflicto. Y de tanto en tanto me manda Dios un niño. Y yo me siento con los niños en una silla y empiezo a conversar con ellos. Y sabe que en 3 o 4 minutos los niños tienen una habilidad extraordinaria, sacarte de tu mundo
y meterte en el mundo de ellos. Y yo le digo, ¿quién es tu superhéroe? Me dice, Batman, Superman, Thor. ¿Y por qué te gusta Thor? Porque tiene un martillo grande y destruye a sus enemigos. Y yo le digo, ¿y yo soy tu enemigo? No, tú eres mi pastor. Tienen habilidad de enternecernos. Como los nietos tienen la capacidad de hacernos viajar distancias, de hacernos soñar. ¿Cuánta gente podría ser beneficiada solo con un abrazo? O un Dios te ama. O qué bueno que viniste hoy. Queremos que nos vengan a abrazar a nosotros. ¿Y por qué mejor no hacemos algo distinto? Y salimos nosotros de nuestro asiento y nosotros vamos a abrazar a otro. ¿Qué tan importante soy yo para que me vengan a abrazar? Hay muchas cosas que son tan naturales para nosotros, pero son tan importantes para otros. Mi esposa me decía un día, ¿por qué tú llamas a la gente? Y yo le digo, porque le facilito el camino. Porque es más fácil que el pastor se acerque a la gente. Le facilita un camino, porque ve a un pastor tan ocupado de repente con tanta gente y quiere saludarlo y no puede. Y no estoy juzgando a nadie, simplemente lo que estoy diciendo es, ¿por qué no me acerco yo? Puedo afectar su vida. Mire, la gente puede olvidar lo que yo le hablo, pero no va a olvidar lo que yo hago por ellos. Y a veces mis gestos y mis actitudes le hablan más fuerte de lo que yo le he hablado durante una hora. Porque yo con un solo mal ejemplo le puedo destruir todo lo que estoy hablando por una hora. ¿Verdad que sí? No es tan difícil. No es tan difícil, mi hermano. Es simplemente decir, Señor, úsame este día. Si quieres darme una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, amén. Pero si no sintiera eso, Señor, me basta darle un abrazo a alguien, decirle cómo estás. Qué lindo verte hoy. Qué bendiciones que esté aquí. Cuando nuestro pastor estuvo ministrando el día de ayer, yo sentí muchísimas cosas. Hay momentos que el Señor me ministra tanto que yo quiero salir y abrazarlos a todos. Abrazarlos a todos y decirle, hermano, qué lindo el día que Dios te salvó. Qué precioso lo que Dios está haciendo en tu vida. No sé por lo que estás pasando, pero déjame decirte que Dios te ama. Eres amado por Dios. Nada pasa por casualidad. Nada sucede. Es la manera de yo de romper mi egoísmo. Es la manera de romper mi zona de seguridad. Es la manera de romper el deseo de reconocimiento. Porque entendí la palabra que Dios me dio a través de mi pastor. Te llevo, te uso y te escondo. Porque no me quiero echar a perder. No me quiero dañar en el camino. Quiero siempre mantener mis ojos puestos en Jesús, el autor y salvación. El autor y salvador. Consumador de la fe. Sirviendo a tus enemigos, a tus amigos y a tus enemigos. Está representando el carácter de Cristo en la tierra. No le deseo mal alguno a nadie, dijo Jesús. Sino al contrario, dijo, perdónalo porque no sabe lo que hace. Ahora, solo con esto termino. No abuse de la gente. No abuse del amor de otro. No abuse de la bondad de la gente. Porque Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a veces cansa hacer el bien.
te puede agotar. Todos tenemos niveles de tolerancia. No estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos, sino para aquel que nos llamó. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Si pueden subir los hermanos del altar. Quiero hacerle una pregunta hoy a usted, mientras mis hermanos suben y vamos a terminar adorando al Señor. Pero esté atento, por favor. ¿Hay alguien aquí que necesite de un abrazo? Solo le pido que levante su mano. No, espere, no. No que le gustaría que le den un abrazo, sino que necesite, que precise de un abrazo, que es distinto. Mantenga la mano en alto. Bien. Al lado suyo, miren las manos, por favor. Miren las manos, dense cuenta. Al lado suyo hay un ser humano que ama a Dios y Dios quiere amarlo a través de usted. Dele un buen abrazo a usted a ese hermano. Dele un buen abrazo. Dele un buen abrazo. Dele un buen abrazo ahí. Dale un buen abrazo. Y junto con ese abrazo, haga una oración por esa persona. Haga una oración por esa persona. Ore a Dios por esa persona. Y los que están en internet, reciban el abrazo del Padre. Los que verán algún día estos videos, los que escucharán esta enseñanza algún día, dele un buen abrazo al que está a su lado, y si está solo, sepa que Dios está con usted allí. Pastor, déjeme darle un buen abrazo a usted ya. No hay suficientes palabras, Señor, en cada diccionario que ha sido compilado en el mundo para expresar la inmensurable dimensión de tu amor para con nosotros. No cabe, al menos, que tú nos hagas entenderlo y nos lo reveles. No cabe en nuestra mente entender por qué en el Hijo te humillaste, siendo el arquitecto del universo y el autor de la vida, para venir a recoger del polvo, de la ignominia, de la postración, a hombres y mujeres que estábamos perdidos, desorientados, como ovejas sin pastor. Y en esta semana nos has ministrado al corazón, nos has introducido en la dimensión del ejemplo del Hijo, el más excelente. Él es el Maestro, Él es nuestro ejemplo. Es aquel que pusiste como el hermano mayor, el primogénito, para que los ojos de los hijos menores estén fijos, corran la carrera fijos en Él. Danos esa capacidad de mantener los ojos fijos en Jesús, porque Él es el diseño eterno de nuestras vidas. En Él fuimos creados. Y todo ese ejemplo de humildad, de mansedumbre, de entrega, de abnegación, Señor, de autonegación, es el diseño que tú nos has dado. Libéranos de los vicios de nuestro ego e introdúcenos a la virtud de la entrega de Jesús. Que estas palabras atrapen nuestros corazones y que todo lo alto sea bajado en nosotros. Que nos arrojemos a eso, Padre, que pisemos las huellas del Maestro. Ahora vamos a casa, después de haberte adorado, haber recibido tu palabra. Y te rogamos nos guardes, sigas resonando en nuestra conciencia, en reflexión tu verdad. Y que no descansemos hasta hallarnos viviendo lo que nos has enseñado. Sigue bendiciendo a tu siervo con toda su casa. Síguelo ungiendo.
Síguelo llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de poder en poder con todo lo que le has entregado. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Saluda, abraza a tu hermano. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.